Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde el estado de Tennessee, en esta ocasión desde la pequeña localidad de Martin, desde la universidad, donde voy a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, es decir, esa serie en la cual ofrecemos comentarios críticos acerca de todos y cada uno de los álbumes de la serie de las aventuras de Tintín, del dibujante belga Georges Remy, también conocido como Hergé, y también acerca de otros aspectos de la obra, de la vida y del significado que tiene Hergé dentro de la historia del cómic del siglo XX. Y este es un vídeo muy importante porque supone para mí concluir un capítulo dentro de esta serie de vídeos Tintín y Hergé, el capítulo dedicado a los 24 álbumes canónicos de las aventuras de Tintín. Hoy vamos a hablar del último de estos álbumes, si es que puede realmente considerarse un álbum, porque es una historia que quedó inacabada, que permaneció inconclusa a la muerte de Hergé en el año 1983. He pasado mucho tiempo releyendo la obra, buscando información en los diferentes libros que sobre Hergé y sobre Tintín se han publicado, y la verdad es que me doy cuenta de que este álbum es el álbum del que menos se ha escrito, del que menos información realmente hay, y estoy seguro de que también es el álbum que menos han leído los tintinófilos y tintinófilas que seguramente están ahí afuera viendo este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Me refiero, por supuesto, a Tintín y el arte alfa, que aquí tengo una traducción inglesa fácil de conseguir aquí en los Estados Unidos, como Tintin and Alf Art, y este es un libro que, como digo, Hergé comenzó a preparar, comenzó a trabajar en él tras la publicación de Tintín y los Pícaros en 1975, pero que a su fallecimiento en 1983 quedó este álbum todavía inconcluso, y así sigue, a pesar de los esfuerzos de algunos dibujantes apócrifos a lo largo de los años. La versión oficial de Tintín el arte alfa sigue inconclusa. Como he pasado mucho tiempo investigando sobre este álbum y tengo muchas notas realmente que ya he mostrado en un vídeo recientemente, pues es posible que acabe haciendo más de un vídeo sobre Tintín el arte alfa. Este es el primero, no sé si de 2 o de 3, ya veremos a dónde nos llevan todos esos folios manuscritos que aquí tengo y que he preparado durante la investigación sobre Tintín y el arte alfa para concluir esta parte canónica de la serie de vídeos Tintín y Hergé. Creo que lo importante cuando hablamos de las obras literarias, y en este caso de los álbumes de Hergé, es importante, me parece a mí, colocarlos en su contexto histórico, en su contexto social, en el contexto, en definitiva, que los creó, que los produjo y en el cual Hergé estaba trabajando. Con lo cual, antes de hablar específicamente sobre el contenido de esta obra, Tintín y el arte alfa, lo que voy a hacer es tratar de poner Tintín y el arte alfa en contexto. El contexto que es el de mediados y finales de los años 70 del siglo XX y el de los 3 primeros años de los años 80 del siglo XX, pues Hergé murió en 1983. Es importante saber qué es lo que estaba ocurriendo en la vida de Hergé, tanto personal como profesional, para comprender por qué diversas razones Tintín y el arte alfa es una obra inconclusa. Y tras la publicación de Tintín y los Pícaros en 1975 y hasta el fallecimiento de Hergé en 1983,
la actividad profesional del dibujante se redujo notablemente y, de hecho, Hergé no llegó a publicar ninguna aventura nueva de Tintín en vida, porque esta que tengo aquí en la mano, como digo, aparecería póstumamente, Tintín y el arte alfa, y, como veremos, no sin cierta polémica. Ya veremos de dónde viene esa polémica. Ya digo que para comprender el proceso de gestación de esta aventura inconclusa que es Tintín y el arte alfa, conviene primeramente echar un vistazo a la biografía de un Hergé que se encontraba ya retirado o semi-retirado, jubilado o semi-jubilado en la segunda mitad de la década de los 70 después de la publicación de Tintín y los Pícaros. Aunque estaba semi-retirado, siempre pensaba en nuevas ideas, en nuevas opciones para enviar a Tintín a nuevas peripecias a lo largo y ancho del mundo. Los últimos 7 u 8 años de la vida de Hergé supusieron, en muchos casos, momentos de reconocimiento a su ingente labor, pese a que él solía de forma natural escapar de todo tipo de fastos y de todo tipo de celebraciones, pero se había convertido en una leyenda en vida de tal calibre que era natural que en salones y festivales dedicados al cómic, como por ejemplo el famoso y prestigioso Salón de Angoulême, pues allí tenía que rendírsele tributo, como ocurrió, por ejemplo, en enero del año 1977. Hay una comparación que hace el tintinólogo, el crítico Benoit Peeters, que me parece muy interesante. Es una comparación que hace Peeters en su libro, que no tengo aquí, pero que en muchas ocasiones he mostrado tanto en la versión original francesa como en la traducción inglesa, Hergé, fils de Tintin, Hergé, hijo de Tintín. Pues en cierto momento de ese estudio, Benoit Peeters compara acertadamente, me parece a mí, a Hergé en el mundo del cómic con el cantante Charles Trenet en la chanson française, en la canción francesa. Y me parece una buena comparación, además de que a mí siempre me ha gustado mucho la música de Charles Trenet, adaptada a varias lenguas, no solamente en su versión original. Si hablamos de Charles Trenet, pues versiones ya solamente de La Mer, su canción más famosa, son innumerables, e incluso Bobby Darin en inglés la cantó como Beyond the Sea. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Charles Trenet, aunque realmente algún día tendré que grabar un vídeo sobre él porque es un cantante que me gusta mucho y además muy influido por el jazz. Pero ¿por qué esta comparación entre Trenet y Hergé? Pues porque ambas figuras, Hergé y Trenet, son esenciales en una forma artística y en ellas se reconocen varias generaciones de artistas, desde los más clásicos a los más modernos. Esto ocurre con Trenet. Trenet, de alguna manera, siempre insufla nueva vida a la chanson française a lo largo de la historia de ese movimiento musical o de ese tipo de música, y diferentes compositores y cantantes como Yves Montand, como Jacques Brel, como Léo Ferré, como Georges Brassens y muchos otros le rindieron siempre tributo a Charles Trenet. Y lo mismo ocurre con Hergé, respetado por artistas más clásicos y de su generación y que se vieron directamente influidos por él, pero también por otros más modernos, más actuales, que pues le rinden tributo de todas maneras, a pesar de que la influencia que está ahí no sea tan evidente. Y el propio Hergé, además, seguía interesándose de forma activa y de forma incansable por los nuevos valores del cómic
franco-belga, una tradición que él realmente había contribuido a crear, pero se interesaba en los años 70 ya por nuevos valores como Franquin, como Giraud, como Claire Bretéché, como Hugo Pratt, y en más de una ocasión habló bien, echó convenientes flores a muchos de estos creadores de cómic belgas o franceses más jóvenes. Pero realmente Hergé solo trabaja en estos últimos años de su vida de forma ocasional en sus propias creaciones, y de hecho la preparación de Tintín y el arte alfa le llevaría tanto tiempo, de ideas que se le ocurrían, que desechaba, de bocetos que creaba, que eliminaba, le llevó tanto tiempo que nunca llegaría a concluirla. Si hablamos del Hergé personal, si hablamos del plano personal de Hergé, tenemos que decir que después de 17 años de vivir separado de Germaine Kikens, su primera esposa, el divorcio de ambos se oficializa y entonces Hergé puede casarse finalmente con Fanny Vlaminck, con quien ya llevaba viviendo desde hacía muchos años. La boda tiene lugar en el año 1977 y ocurre de una manera lo más privada posible. Y por eso es interesante que Benoît Peters comenta en Hergé, Fils de Tintin, de nuevo, que Germaine, la primera esposa de Hergé, tiene muchísimas dificultades, incluso en estos momentos, para aceptar esta realidad, para aceptar que el divorcio se ha hecho final y que Hergé se casa ahora con otra mujer. Pese a que, por supuesto, Hergé sigue viéndola de vez en cuando y la situación económica de Germaine va a ser siempre atendida por su ex esposo, pero esas dificultades por las que atravesó Hergé durante la separación de Germaine, cuando conoce a Fanny y empieza a vivir con Fanny, terminan en 1977 de forma definitiva porque ya se casa con su segunda esposa. Ya decíamos que Hergé estaba cada vez menos involucrado en su trabajo y esto supone que casi no se pase ya por los estudios Hergé, y el cometido de estos estudios ahora, en los años 70, principios de los 80, parece relegado a realizar simplemente campañas publicitarias, en general campañas publicitarias poco atractivas, que Hergé acepta no por necesidades económicas realmente, sino más bien para poder dar trabajo a sus colaboradores en los estudios, ahora que la tarea de creación de nuevas historias de Tintín se ha detenido casi por completo, excepto por las ideas que empiezan a surgir para Tintín y el arte alfa. A esto hay que añadir que su secretario, Baudouin van den Branden, ha sufrido unos problemas de salud que imposibilitan ya su trabajo como secretario, por lo que se hace necesario sustituir a Baudouin van den Branden como secretario de los estudios Hergé. En un principio, Hergé pensó en reemplazarlo por su esposa, no por la esposa de Hergé, sino por la esposa de Baudouin, que se llamaba Jacqueline, pero parece que esto no funciona demasiado bien, así que al final Hergé se decide por un muy joven Alain Baran, que es el hijo mayor de su amiga Dominique de Vespin. En realidad, Alain Baran no tiene experiencia alguna como secretario y se ve obligado a aprender a marchas forzadas porque los estudios cada vez tienen más papeleos de todo tipo a los que atender. Entonces prefiere contratar a una persona con menos experiencia y
bueno, los inicios de Alain Báran como secretario de los estudios Hergé fueron un poco difíciles, pero poco a poco va tomándole el pulso a su nuevo puesto, a su nuevo trabajo. Y de hecho, uno de los primeros cometidos de Alain Báran, o al menos uno de los más importantes cuando empieza a trabajar para Hergé, es encargarse de organizar y supervisar las celebraciones del cincuentenario de Tintín, porque en 1979 Tintín cumple 5 décadas, cumple 50 años, pues sí, habían pasado 50 años desde su primera aparición en el Petit Vingtième, en 1929, en ese viaje al país de los soviets, y 50 años después del primer viaje de Tintín a la Unión Soviética, se celebra el cincuentenario del personaje. Y estas celebraciones del aniversario de Tintín se concentraron sobre todo en Bruselas y devolvieron a Hergé a las primeras páginas de todos los periódicos, y su presencia va a ser constante durante estos días en informativos de todo tipo de medios, locales, nacionales y también internacionales, e incluso en emisiones radiofónicas y televisivas tan importantes y tan populares como las presentadas en Francia por Bernard Pivot y por Jacques Chancel. Esta segunda, la de Jacques Chancel, en su legendario programa Radioscopia, es un programa excelente, desde luego, y Chancel era un magnífico entrevistador. Chancel era más o menos el equivalente en Francia a lo que en España sería el programa A Fondo de Joaquín Soler Serrano. Pero Chancel, también Pivot, pero Chancel tenía una enorme fama y además era un magnífico entrevistador. Y yo tuve la oportunidad de escuchar esa entrevista de Jacques Chancel con Hergé en Radioscopie, porque solía estar disponible en YouTube, pero desgraciadamente he estado últimamente buscándola y no la encuentro, lo cual es una pena, porque la conversación entre Hergé y Jacques Chancel, desde luego cuando tuve la oportunidad de escucharla hace, pues no sé, un par de años o 3, me pareció realmente muy interesante. Espero que alguien vuelva a subir esa conversación de Jacques Chancel con Hergé a YouTube, porque muchos otros episodios y con invitados muy importantes de Radioscopie están en estos momentos en YouTube, y yo desde luego disfruto mucho de esas conversaciones, y me da pena que la de Hergé no esté, en el momento en el que estoy grabando esto, en mayo de 2022, no esté disponible la conversación con Hergé. Pero pueden suponer que todo este ajetreo del cincuentenario dejó a Hergé agotado físicamente. A él no le gustaba demasiado todo este tipo de celebraciones y todo este tipo de atención que recibía, y quedó físicamente muy cansado después de todos estos fastos y todas estas celebraciones en 1979, pero pronto queda claro que sus problemas de salud son realmente de otra índole, y se descubre a finales de los años 70 que Hergé sufre de una enfermedad sanguínea llamada osteomielofibrosis, que es casi bastante difícil de decir, pero que significa que su cuerpo tiene dificultades para crear nuevos glóbulos blancos, y los que sí tiene en el cuerpo no se regeneran de manera correcta. Por tanto, la única solución, o las únicas soluciones, son el reposo, lo cual, bueno, pues no sería un mayor problema, sobre todo en esta parte final de la vida de Hergé, pero también hay una solución, o la solución incluye algo que es mucho más grave, que son transfusiones sanguíneas cada 15 días, cada 2 semanas, que hacia el final de su vida se volverán no quincenales, sino semanales. No es extraño, por tanto, que en estas condiciones
la presencia de Hergé en los estudios sea cada vez menor y que solamente trabaje ocasionalmente en Tintín y el arte alfa en aquellos momentos en los que se siente con más fuerzas para ello. Con lo cual el proyecto avanza, pero avanza muy lentamente. Y las diversas ideas que va teniendo a menudo se descartan con la misma facilidad y con la misma rapidez con la que van apareciendo. Si seguimos poniendo Tintín el arte alfa en su contexto histórico, en el contexto que posibilitó su creación, tenemos que decir que esta parte final de la vida de Hergé conoce uno de los momentos más icónicos y memorables, cuando Hergé tiene la posibilidad de reencontrarse en persona con su amigo chino Chang Chon-yen, que en un principio se había previsto para 1979 con la intención de que coincidiese con el 50º aniversario de Tintín, pero debido a diversos problemas burocráticos de todo tipo, dicho reencuentro hubo de esperar un par de años y finalmente se produjo en el año 1981, el 18 de marzo, en el aeropuerto de Bruselas y bajo la atenta mirada, de nuevo, de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, belgas y de fuera de Bélgica, que allí se dieron cita para inmortalizar este acontecimiento. La verdad es que si vemos las fotografías y si vemos las imágenes de los telediarios, nos damos cuenta de que a Chang se le recibió en Bruselas poco menos que como a todo un jefe de Estado. Esto supuso una enorme sorpresa para él. Y Benoît Peters, en Hergé Fils de Tintin, también observa acertadamente que este reencuentro entre Hergé y Chang marca uno de esos momentos en los que Hergé se convierte efectivamente en hijo de Tintín, como dice el título del estudio de Peters sobre Hergé, que se titula Hergé, hijo de Tintín. Porque, en cierto sentido, Hergé en estos momentos está viviendo algunos instantes de su vida a través de la ficción tintinesca. El Chang con quien se encuentra en la realidad es casi un personaje de cómic, o por lo menos está mediatizado a ojos del público por el Chang de papel y tinta que Hergé creó en las viñetas de El Loto Azul y con el cual varias décadas después Tintín se reencontraría en Tintín en el Tíbet, cuando todos daban al personaje de Chang, no al verdadero Chang, sino al personaje de Chang, todos lo daban ya por muerto. Ahora en la vida real, Hergé se reúne, se reencuentra con Chang, pero a ojos del público, ¿cuál es el Chang con el que se encuentra? ¿Es una persona real o es una persona que está mediatizada por la imagen que los lectores tienen del Chang ficticio que aparece en las aventuras de Tintín? Con este reencuentro, en cierta manera, se cierra un círculo en la vida de Hergé, que estuvo décadas sin saber absolutamente nada de su amigo Chang, y además décadas en las que tuvieron lugar acontecimientos históricos tan importantes como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Claro, en ese mundo previo a Internet, las comunicaciones internacionales no eran tan fáciles ni tan comunes como lo pueden ser hoy en día. Y entonces con este reencuentro se cierra un círculo en la vida de Hergé, pero también es cierto que los dos hombres, Hergé y Chang, han cambiado en todas estas décadas de incomunicación y su relación, como es lógico, ya no es exactamente la misma que era en los años 30, aunque se seguirán carteando cuando Chang finalmente deje Bruselas. Creo que pasó un tiempo en el Reino Unido, creo que volvió en cierto momento a China, y ellos se siguieron carteando con cierta regularidad. El propio Peters, en su libro Hergé Fils de Tintin,
lo explica con mucha claridad, y aunque no tengo aquí el libro, he traducido del original francés estas palabras de Peters que me parecen muy significativas. Dice Peters sobre la relación entre Hergé y Chang, y sobre todo sobre el reencuentro entre Hergé y Chang. Más que nunca en este instante del reencuentro, marcado a los ojos de todo el mundo por la inminencia de la muerte, Hergé se afirma como el hijo de Tintín. Su vida está a punto de acabarse en medio de las lejanas consecuencias de una ficción concebida 47 años antes. Esto está en la página 586 de Hergé, fils de Tintin, el libro de Peters. La traducción del francés es mía, pero este es un libro que, por suerte, uno puede encontrar en español y en inglés también. Peters se pregunta aquí en este texto que acabo de leer de forma retórica, ¿qué Chang es el que Hergé encuentra en el aeropuerto de Zaventem? Y la única respuesta posible, me parece a mí, es que se trata de un Chang diferente al que había conocido casi medio siglo antes. Una persona necesariamente transformada por esas experiencias vividas lejos de su amigo belga durante tantas décadas. Es un Chang diferente al que Hergé había conocido, y desde luego es un Chang diferente al que los lectores conocemos a través de la obra. Pero es un caso muy interesante de cómo la ficción parte de la realidad y después tiene relaciones muy directas y muy claras con la realidad. No es que la ficción supere a la realidad, como he dicho en varias ocasiones en el canal y en estos vídeos, sino que la ficción parte de la realidad y en muchos casos interactúa de una manera curiosa, en este caso, con ella. Además, a mí me parece desde luego una pena que el reencuentro entre los dos amigos se produzca en 1981. ¿Y por qué? Pues porque la enfermedad es ya una presencia constante, es ya una presencia decisiva en la vida de Hergé, que cada vez se siente más y más fatigado y que necesita cada vez más periodos vacacionales en los que descansar sin hacer mucho más que zambullirse, no en una piscina o en un lago o en el mar, sino en las lecturas de filosofía oriental que tanto le interesan. Ha crecido en los últimos años de la vida de Hergé exponencialmente su interés por las filosofías orientales de diverso tipo, y a Fanny también le interesaban estos temas. Como digo, se intensifica el interés por estos temas en estos últimos años de la vida de Hergé. Y llegados a finales del año 1982, el estado de salud del dibujante se agrava hasta tal punto que algunos de sus amigos más cercanos han dicho que quizá el SIDA haya tenido algo que ver con todo ello, porque las transfusiones de sangre constantes, en un primer momento quincenales y ya hasta hacia el final de su vida semanales, y además en un momento en el que todavía no se sabía demasiado sobre esa enfermedad, suponían un riesgo bastante grande, bastante evidente en este sentido de forma retrospectiva, pero obviamente nada de esto puede afirmarse con total seguridad. No estoy diciendo que sea así, simplemente estoy diciendo que hubo algunos amigos que apuntaron hacia esa posibilidad, pero no puede afirmarse con total seguridad. Lo que sí sabemos es que esa enfermedad sanguínea, la osteomielofibrosis, fue lo que hizo que la salud de Hergé se deteriorase en los últimos años de su vida y acabaría terminando con su vida. Sea como fuere, un fallo cardíaco que sufre el 23 de febrero de 1983 lo obliga a ingresar de urgencia en la clínica Saint-Luc, de la que ya no va a salir y donde fallecerá unos días después, el 3 de marzo de 1983, en
varios lugares he visto que se da la hora de hacia las 10 de la noche como la hora del fallecimiento de Hergé, ese día 3 de marzo de 1983. Ha pasado mucho tiempo y, por supuesto, todavía seguimos hablando de Hergé y de su obra. Una obra que pues queda, en cierto modo, inconclusa debido a que Tintín y el arte alfa, tras el fallecimiento de Hergé, sin conseguir concluirla, se va a convertir esta obra en la gran desconocida, en una especie de misterio, como esa creación que pudo haber llegado a ser algo, pero que se quedó solo en un proyecto inacabado que suscitaría además muchísimas especulaciones a lo largo de los años. Tengo que decirles que desde un punto de vista personal, para mí, Tintín y el arte alfa resultó siempre un libro a la vez fascinante y decepcionante. Fue el último álbum, ya digo, si es que podemos llamarle álbum, fue el último álbum que tuve, el último que compré. Bueno, creo que en realidad me lo compró mi padre. Y el último que leí, y llegué tarde a él, siendo ya adolescente. Esta no es la edición que originalmente yo tenía, sino que la que yo tuve, la que me compró mi padre originalmente, está todavía en casa de mis padres en España, y era esa edición con 2 cuadernillos de tapa dura y de color así azuloso, azulado, verdoso, que incluía por un lado los croquis, los bocetos, y por otro lado los diálogos y las descripciones de las viñetas, y de esa manera, pues comparando y leyendo a un tiempo ambos cuadernillos, se podía más o menos seguir esta historia. Las planchas, las notas, los croquis, los borradores que quedan y que han salido a la luz nos revelan una historia que dista muchísimo todavía de estar acabada, cuya trama Hergé todavía no parecía tener muy clara y que, pese al estado todavía bastante embrionario en el que se encuentra, contiene, me parece a mí, algunos elementos prometedores, algunos elementos verdaderamente interesantes. Dije antes, al inicio de este vídeo, que en los años que van desde la publicación de Tintín y los Pícaros hasta la muerte de Hergé en 1983, la actividad de Hergé se redujo drásticamente, y no hay duda de que eso es cierto, pero no es menos cierto tampoco que nunca abandonó totalmente esta nueva aventura de Tintín. Una aventura que nunca llegó a perfilar por completo, pero que nunca abandonó y siguió tomando notas y siguió pensando en ella, y siguieron ocurriéndosele ideas que anotaba y que a veces desechaba, pero de ninguna manera Hergé dejó completamente a un lado, hizo completamente a un lado esta aventura que es Tintín y el arte alfa. Ya al final de las conversaciones con Hergé de Numa Sadoul, que aquí tengo, ya al final menciona Hergé que desea crear una aventura que se desarrolle por entero en un aeropuerto, y durante un tiempo esa idea va tomando cuerpo, junto con la idea de llevar aún más allá lo ya explorado en Las joyas de la Castafiore, es decir, esa aventura de Tintín en la que realmente no ocurre nada y el protagonista, por mucho que lo intente, no llegue a realizar ningún hecho heroico. Esto era una idea que tenía Hergé para Tintín y el arte alfa. Una de las primeras ideas era crear una aventura en la que Tintín estuviese a punto de hacer algo heroico en muchos momentos de la historia sin realmente conseguirlo. Parece, por tanto,
que Tintín y el arte alfa comenzó por ese mismo camino de la desmitificación de Tintín que ya hemos señalado al comentar otras obras anteriores, como por ejemplo Las joyas de la Castafiore o Tintín y los pícaros. Pero Hergé en cierto momento parece que se da cuenta de que estas ideas experimentales resultaban en realidad inviables, o era muy difícil realmente materializarlas sobre el papel de una manera convincente. Por no hablar de que Vuelo 714 para Sydney es una aventura que ya se desarrolla en gran parte en un aeropuerto. Así que Hergé acabará desechando el escenario del aeropuerto para centrarse en otro tema que desde hacía tiempo le interesaba mucho, porque sabemos que a Hergé le interesaba el arte moderno en particular, y dentro de ese mundo del arte moderno a Hergé le interesaba el tema de las falsificaciones y la figura del falsificador en el mundo del arte. La idea es posible que le haya sobrevenido esto de centrarse en las falsificaciones de arte y los falsificadores, quizá le sobrevino esa idea al leer la biografía del falsificador Fernand Legros, escrita por Roger Peyrefitte. Es un libro que sabemos que tenía, es un libro que sabemos que leyó, y quizá haber leído este libro le dio la idea de incluir este tema o explorar el tema de las falsificaciones y los falsificadores en el arte, pero es un tema que en cierto modo ya había explorado en La oreja rota décadas antes, porque había falsificaciones de arte, en este caso el arte arumbaya, el fetiche arumbaya. Los falsificadores tienen una importancia en la trama de esa aventura de Tintín de varias décadas antes. Y además es un tema que es el motor de películas como F is for Fake, que es una película de Orson Welles de los años 70 que quizá Hergé tuvo la oportunidad de ver, no lo sé, pero lo que está claro es que sí es un tema, el de los falsificadores y las falsificaciones, que aparece en esa película más o menos contemporánea de Orson Welles. Por supuesto, en la literatura hay muchos ejemplos de falsificadores, ¿no? Desde historias de Sherlock Holmes al Rogue's Life de Wilkie Collins. Bueno, hay muchos ejemplos que podríamos mencionar, pero en el caso de Hergé, la biografía de Fernand Legros, el falsificador, y quizá, quién sabe, la película de Orson Welles, pues pueden ser dos fuentes posibles de inspiración, por lo menos para la idea de Tintín y el arte alfa. Es entonces cuando se le ocurre el título de Tintin et l'Alphard, y en 1978 empieza a dar forma, poco a poco, a una historia que va a sufrir muchísimos cambios en los años subsiguientes, pero que nunca llegará a completarse. Lo único que tenemos son algunas planchas a lápiz preparadas para el entintado. Tenemos muchos bocetos, muchos croquis, muchas notas, muchas ideas, pero no nos queda más que eso. Es una obra en estos momentos y parece que ya permanentemente inconclusa. Llegamos así al final de este primer vídeo sobre Tintín y el arte alfa. He dicho que voy a grabar probablemente 2 o incluso 3 vídeos, y esta es la primera parte de mi comentario sobre Tintín y el arte alfa. He hablado sobre todo del contexto histórico y también de partes de la biografía de Hergé que tuvieron lugar en esos últimos años de su vida, cuando estuvo trabajando, cuando empezó a tener las ideas para Tintín y el arte alfa. En el próximo vídeo lo que haré será centrarme ya en comentar a fondo lo que nos queda
de Tintín y el arte alfa, que, como digo, es una de las obras menos conocidas, es una de las obras más olvidadas y también es una de las obras sobre las que menos se ha escrito dentro del canon hergéano. Les doy las gracias, como siempre, por seguir estos vídeos. Esta es la primera parte acerca de Tintín y el arte alfa, y muy pronto publicaré una segunda parte en un nuevo vídeo acerca de esta obra final, de esta aventura final de Tintín. Soy Antón García Fernández y me despido desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, aquí en la universidad, donde he grabado sin ningún tipo de cortes y en directo esta primera parte de mi análisis, de mi comentario sobre Tintín y el arte alfa en el mes de mayo del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo si tienen algo que decir acerca de estos últimos años de la vida de Hergé o acerca de sus experiencias como lectores de Tintín y el arte alfa, y muy pronto volveremos en mi canal de YouTube, Antón GF, con la segunda parte de mi análisis acerca de esta última aventura de Tintín. Tintín, el alfa, Tintín y el arte alfa. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.